Recording in progress. Mis hermanos, muy buen día. Gracias, hermanos, por estar aquí en el estudio dominical, donde, si alguno no lo tiene presente, estamos viendo un tema que se llama Iglesias en Crisis. Pero antes de comenzar formalmente con el tema, quisiera comentar dos cosas. La primera es recordar a aquellos hermanos que suelen estar interesados en ayudarnos con la preparación de lo que es el drama para el día cercano a Navidad, que hagan el esfuerzo de poderse quedar un poco de tiempo después de que terminemos el estudio para poder iniciar con los ensayos y empezar a tener la idea de qué es lo que se quiere hacer para este año. En este año, hermanos, lo que vamos a tener es una cantata. Si no han escuchado la palabra, se los explico de una manera muy simple. Una cantata no es otra cosa más que una historia, pero relatada a través de la música. Eso es todo. Así que en esta ocasión, lo que estaremos estudiando en nuestro drama, lo que estaremos presentando sobre la Navidad, será a través de canciones con pequeñas participaciones muy mínimas entre canción y canción. Así que espero, hermanos, que tengan mucho ánimo de poder participar. Segundo aviso, ya de parte de nuestro hermano Miguel Castillo escuchamos el anuncio de que se formen los equipos de trabajo para la preparación de la actividad que conocemos como la cena anual. Solo por si a alguien le quedó la duda, no existe el equipo de comer, por si alguien dice, yo quiero en el equipo de comer, ese no existe, así que anotes en los otros, por favor, que eso es lo importante. Bien, mis hermanos, antes de que empecemos formalmente con lo que yo voy a presentarles en pantalla, quisiera insistirles en dónde se originan los temas que estamos estudiando en el día domingo, dónde comienzan, pero no sin antes insistir, no falten los miércoles. Los miércoles estamos viendo la relación del cristiano con las finanzas y apenas estamos calentando motores. Vamos a ver muchas cosas importantísimas acerca de lo que la Biblia enseña a través de cómo nosotros interactuamos con el dinero. Haga el esfuerzo de venir. Yo sé que muchos de nuestros hermanos nos están siguiendo a través de la plataforma de Zoom o que tal vez algunos lleguen a ver este video después en otros espacios de redes sociales. Bueno, no se queden ahí donde ustedes ven el tema. Hagan el esfuerzo por estar acá. La comunión y la calidez que solo da el vernos rostro a rostro y poder estrechar mano a mano no se consigue a través de la distancia. Por favor, entendamos muy claro, hagamos ese esfuerzo y ¿por qué no? Hasta donde llegue este estudio, si hay alguna persona que vive en esta zona de Queens, en la zona del barrio de Corona, y no tiene un lugar donde congregar, si quiere escuchar de la palabra de Dios, le esperamos con los brazos abiertos. Ojalá y pudiera visitarnos. Los días viernes, hermanos, estamos estudiando familias con dirección, pero estamos yendo hacia un punto mucho más profundo. Lo que estamos haciendo los viernes es analizando semana a semana todas esas mentiras que a veces nosotros mismos creamos basándonos en lo que conocemos de la Biblia para que esas mentiras perturben o desvíen la dirección que nuestra familia, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra iglesia debe llevar. Así que estamos viendo temas bien profundos, pero muy aleccionadores. Para que tengan una idea, si es que alguien no nos acompañó el día viernes, vimos el día viernes una primer gran mentira que los cristianos creemos y vivimos de acuerdo a ella y no está para nada fundamentada en la palabra de Dios. Y se hizo a través de una pregunta que se respondió el viernes. La pregunta para quienes estuvieron fue, ¿Dios quiere que yo sea feliz? Y cuando empezó el tema, la respuesta de todos fue, amén. Y la Biblia nos dice, no. Lo que Dios primero quiere es que seamos santos. Y ya después en función de eso vendrá la felicidad. Así que estamos aprendiendo cosas bien interesantes. No falten, por favor. Ahora, ¿dónde se originan los temas que estamos viendo el día de hoy? Se originan en esto. Como les comenté, hermanos, hace 8 días en la pequeña introducción que tuvimos, en el caso particular he tenido la oportunidad durante muchos años ya, hablando específicamente del ministerio como
anciano de una congregación, 25 años ya sirviendo como anciano, más además los años hacia atrás con la experiencia de compartir la palabra, han sido, hermanos, muchas iglesias, muchas congregaciones, muchos entornos diferentes, muchos ámbitos y muchos púlpitos de muchas denominaciones que yo he tenido la oportunidad de usar para compartir la palabra de Dios. Y cada vez que esto sucede, es inevitable que venga una interacción con los hermanos de las iglesias con las que uno está compartiendo la palabra. Y al interactuar con ellos, los hermanos te proporcionan mucha información acerca de sus entornos, de los problemas que viven y de las situaciones difíciles que están enfrentando. Bien, estos temas nacen de ahí, nacen de toda la experiencia concentrada y de usar esa experiencia para descubrir que no importa la iglesia cristiana donde usted vaya y no importa el sitio del mundo al que usted se dirija, siempre en las iglesias aparecen los mismos problemas que llevan a la iglesia a una crisis. ¿Qué es lo que vamos a ver cada día domingo? Una cosa, un algo que yo he aprendido que puede provocar que nuestra iglesia entre en crisis. Que por cierto es algo que si alguien está deseando que así suceda es Satanás. Así que mis hermanos, déjenme echar mano del apuntador para lo que estaremos viendo en pantalla. Vamos a hacer un pequeño recuento o recuerdo de lo que vimos hace 8 días. A ver, cambio acá, como siempre. Déjenme ver si está encendido. Ya encendido, pero aún así no quiere trabajar porque mañana es día de descanso. Ya trabajó. Hace 8 días, en nuestra pequeña introducción, vimos eso. Si alguien no lo recuerda, básicamente lo que hicimos fue ver lo que dice esa cita. Mateo capítulo 16, versículo 18, que ustedes lo ven aquí en la parte de arriba, tomado de la Biblia, traducción nueva, Biblia viva, que dice lo siguiente: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia tiene poder, un poder espiritual que no podemos encontrar en ninguna otra cosa. La iglesia es única, única. No existe absolutamente nada en el mundo que pueda compararse con la iglesia. La iglesia de mano de Dios tiene un poder que no encontraremos en ningún otro sitio. La iglesia es poderosa. Y la iglesia ha sido puesta en el mundo para poder manifestar el poder que tiene. Y es por eso que Satanás ataca tanto a la iglesia, porque él sabe el poder que la iglesia tiene. Si no fuera por la presencia de la iglesia en la tierra, hermanos, si usted cree que estamos viviendo tiempos difíciles, no se imagina lo que sería el mundo sin la presencia de la iglesia. Satanás lo sabe. Por eso es que él intenta atacar tanto a la iglesia y no lo va a dejar de hacer. Pero también entienda algo antes de que avancemos en nuestro tema. Satanás, califíquelo usted de lo que quiera, menos de tonto. No lo es. Nunca lo será. En esas bromas cotidianas y culturales que tenemos en los distintos países, siempre nos encontramos chistes donde aparece el diablo interactuando con un humano, y siempre el diablo en nuestros chistes o bromas es tonto. Siempre el ser humano encuentra una forma de poder atrapar a Satanás y ser más inteligente que él. Olvídese de esas bromas, eso no es cierto. Satanás es un ser astuto y créame, no dude que después de la Trinidad es tal vez uno de los seres más espiritualmente más poderosos que existen. Así que no debemos minimizar a Satanás. La capacidad, el poder, la sagacidad y la pura maldad que hay en su ser no lo podemos comparar con nada. Y Satanás, todo su poder lo quiere enfrentar con el poder que la iglesia tiene. Pero al no ser tonto, él sabe lo que está escrito en la Biblia. Y él sabe que ni siquiera los poderes del infierno se pueden parar enfrente de la iglesia. Por eso es que la iglesia de Cristo a lo largo de la historia ha sido perseguida con la intención de desaparecerla. Y Satanás ha utilizado los poderes de los monarcas romanos en el primer siglo para perseguir, martirizar y acabar con la iglesia. No pudo. Después Satanás probó otra estrategia. ¿Qué fue lo que hizo? Cubrió a la iglesia de religiosidad, descompuso los principios que hay en la Biblia
y los sustituyó, los cambió por tradiciones humanas, envolvió a las enseñanzas de los apóstoles en religión y lo convirtió en lo que hoy conocemos como Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Y saben qué? De las cenizas de la oscuridad, la Iglesia de Cristo se volvió a levantar. Satanás no pudo hacer nada. Y a lo largo de la historia ha utilizado todas las estrategias que tú puedas imaginar para con su poder diabólico enfrentar este poder. No ha podido, y lo podemos decir con certeza bíblica, y no podrá jamás. Y eso es bueno, nos da confianza. Pero también eso que es bueno y nos da confianza debiera preocuparnos en algo. ¿En qué debiera preocuparnos? Que si Satanás sabe que no puede venir de frente a atacar a la iglesia, entonces él hace uso de otra estrategia que le dé un mejor resultado, otra estrategia que logre es no acabar con la iglesia. Y si él sabe que nunca va a poder acabar con la iglesia, entonces él mejor cambia su estrategia, y su estrategia radica en una cosa: en lugar de enfrentar a la iglesia, la debilita. No quiere destruirla porque nunca podrá, pero entonces sí la debilita. Que pierda su fuerza, que la iglesia no ostente, ni desarrolle, ni lance hacia adelante ese poder que tiene. Que se vuelva una iglesia enferma, una iglesia que no viva, que solamente sobreviva. Una iglesia que se sienta cómoda en el mundo, imitando lo que el mundo hace, que los cristianos nos sintamos cómodos imitando lo que hace la gente que no conoce a Dios, y la imagen de Cristo que debe estar en nosotros la pongamos ahí en el armario colgada y la dejemos unos cuantos años hasta que se cubra de rutina y se cubra de las telarañas de la indiferencia. Sí, así es como el diablo ataca. Por eso es que cada domingo vamos a ver una forma en la cual el diablo ataca, y que yo he constatado en las cientos de iglesias que he visitado, que siempre en todas sucede lo mismo. Así que hoy vamos a ver una cosa a través de la cual el diablo ataca para que las iglesias estén en crisis. Y yo espero que si esto está presente hoy, hoy mismo se vaya de aquí. Ahora, vamos a llegar a ese algo, pero para llegar a ese algo voy a utilizar una de las citas de la Biblia que sin lugar a dudas es una de las más conocidas cuando se trata de pensar en los ataques del diablo. Y esa cita la están viendo en pantalla, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, que dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué conocida es esa cita de la Biblia? ¿La habían escuchado antes? Les aseguro que la mayoría aquí vamos a decir, claro. Y seguramente muchos de los que nos están siguiendo a través de la plataforma de Zoom y que nos van a seguir a través de otras redes sociales van a decir, oh, es verdad, yo he escuchado por lo menos un par de predicadores que nos dice eso. Sí, la Biblia es clara. Satanás quiere ganar ventaja. Recuerda, no quiere destruir. Quiere ganar ventaja. Satanás no quiere desaparecerte, no, quiere influirte. Satanás no quiere que dejes de ser cristiano, lo que quiere es que te vuelvas un cristiano tibio. Satanás no quiere que te vayas de la iglesia, no, él quiere que estés en la iglesia atrayendo al mundo dentro de la iglesia. Y para poder hacer eso, Satanás maquina. Y maquinar significa pensar con profunda precisión. Maquinar significa planear algo considerando tiempos. Maquinar significa que tú quieres lograr algo, pero sobre la mesa te pones a considerar todos los elementos que puedes usar para lograr tu diabólico propósito. Maquinar es utilizar personas, pensamientos, emociones, circunstancias, enfermedades, dificultades económicas, pensamientos depresivos, bajas de ánimo, todo armado en una dirección para dar un golpe definitivo, ¿no? Y no destruir tu vida, sino hacerle algo peor, entibiarla. Y sí,
este versículo todos lo conocemos. Pero ¿saben? Lo que tal vez pocos cristianos conocen es a qué se refiere el versículo. Que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Se entiende. Que no tome dominio de mi vida, que no sea él el que esté conduciendo lo que pienso y lo que creo. No es nada difícil de entender. Porque no ignoramos cómo planea y cómo planifica. También es fácil de entender. Pero ¿planea con respecto a qué? ¿Planea para qué? Y aquí es a donde vamos a aplicar una de las reglas de la interpretación de la Biblia más fáciles de entender, más fáciles de aplicar, pero menos usadas por los cristianos. Y esa regla de interpretación de la Biblia es que si voy a interpretar un pasaje de la Biblia, tengo que leer lo que está antes y lo que está después, para así poder entender qué nos quiere decir el pasaje. Vamos a hacer eso. En pantalla, mis hermanos, me regreso 2 versículos a 2 Corintios capítulo 2, versículo 9. Recuerde, queremos llegar aquí, al 2:11, pero para llegar al 2:11, primero vamos a mirar el 2:9, para ver de qué cosa está hablando el apóstol Pablo. Porque también para este fin os escribí. ¿Cuál es el propósito por el cual Pablo está escribiendo? Para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo. Ok, ya tenemos un poco más de luz para entender a dónde va. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, mi propósito de estarles escribiendo esto es para poder darme cuenta si ustedes están obedeciendo a Dios. Y aquí necesito que usted haga un esfuerzo por tratar de vencer una idea que los cristianos tenemos y que para mí es una idea pésima cuando se trata de hablar de aprender de la Biblia. ¿Cuál es esa idea pésima que tenemos en nuestra cabeza metido hasta los tuétanos de nuestros huesos? La idea equivocada de que la Biblia está dividida en libros, capítulos y versículos. Y usted me dirá, abriendo su Biblia, hermano, me estás diciendo un absurdo, porque abro mi Biblia y aquí dice Génesis capítulo 4, versículo 3. Sí, pero es que eso es moderno. Eso apenas tiene como 250 años. Antes de eso, no existían ni los capítulos ni los versículos. Y saben, antes era mejor, porque usted no se tenía que aprender 2 Corintios 2:9, se tenía que aprender todo 2 Corintios. Hoy solo tenemos que aprendernos un capítulo y un versículo. Y luego, todavía hasta la pereza vence eso. Ay, está muy largo el versículo de la semana. Y es un versículo. Antes no había ni capítulos ni versículos. Entonces, hágase un favor para entender mejor la Biblia y en particular el pasaje que estamos viendo, olvidándose de los números. Piense que estamos leyendo la segunda carta de Pablo a la iglesia en Corinto. Y en esa segunda carta, olvídese de los números, Pablo le viene diciendo a la iglesia, porque también les escribí esta carta con este propósito. Aclaro, ese propósito no era el único, solo que aquí está hablando de uno en específico. Así que Pablo dice, miren, yo les escribí esta carta porque yo quiero, una vez que yo tenga su respuesta de ustedes, quiero saber si son obedientes. Ahora vamos a lo que sigue. Olvídese del 10. Vamos a lo que sigue. Recuerden, porque también yo les he escrito esta carta con el propósito de saber si ustedes son obedientes y al que ustedes perdonen, ¿saben qué? Yo también lo voy a perdonar porque yo lo he perdonado, porque si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo. Saque de su cabeza esa idea de los capítulos y los versículos, si no entonces se va a perder. Pablo viene escribiendo y dice, con este propósito yo les escribí, porque quiero saber la respuesta de ustedes para saber si han obedecido. ¿Obedecido con respecto a qué? Con respecto al hecho de perdonar. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, al saber su respuesta, yo quiero saber si ustedes han aprendido a perdonar. Pablo aquí está haciendo referencia a alguien que estaba dentro de la iglesia de Corinto, que no sabemos quién era, no sabemos qué hizo,
solo podemos especular. Sin embargo, algún día tenemos la confianza de que sabremos quién era y qué cosa hizo. Por el momento solo especulamos. Pablo dice, yo les escribo esta carta porque quiero saber cuando obtenga yo su respuesta si ustedes realmente son obedientes para perdonar. Y si ustedes ya han perdonado a esa persona dentro de la iglesia que necesitaba su perdón, dice Pablo, yo también lo perdono con ustedes. Estoy con ustedes, porque aunque yo no estoy en presencia física, tampoco lo estaba por Zoom porque no existía, dice Pablo, pero sí estoy con ustedes en espíritu, en presencia de Cristo. Así que si ustedes ya han obedecido, ya han entendido este asunto de perdonar a alguien que lo necesitaba, entonces yo, si ustedes me dicen que ya lo perdonaron, yo también lo perdono. Y ahora sí, llegamos aquí para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes. Ah, eso significa que Pablo viene hablando de la falta de perdón. ¿Qué les parece? Nunca habíamos visto ese pasaje así, ¿verdad? Siempre cuando hablábamos de 2 Corintios 2:11, lo que ustedes ven acá arriba, siempre, las maquinaciones. El diablo maquina, es muy astuto, ten cuidado. Abre tus ojos en el trabajo, abre los ojos en tu matrimonio, abre los ojos con tus hijos, abre los ojos en cualquier cosa que hagas, porque ahí está el diablo tramando astutamente entre las sombras, en la oscuridad de la noche. En tu casa los domingos en la tarde no vayas a ver películas de miedo, porque por ahí algo espiritual puede llegar. Y mientras nuestra cabeza se va por 300 caminos, imaginando las maquinaciones del diablo, Pablo solamente viene hablando de la falta de perdón. Mis hermanos, la falta de perdón conduce a una profunda crisis. Todos los años de experiencia que estoy compartiendo con ustedes, porque amo tanto a esta mi iglesia, que yo quisiera que todo lo que me ha tocado presenciar, todos los consejos que se me han pedido, todas las experiencias que se me han platicado y que yo las estoy concentrando para convertirlo en una serie de temas que nos enriquezcan, en verdad yo deseo de corazón que entendamos que esto es demasiado serio como para ignorarlo. Yo he sido testigo de cómo la falta de perdón ha partido en pedazos iglesias y las ha dividido. Y en casos extremos hasta las ha desaparecido. Yo he sido testigo de cristianos que se trenzan en conflictos emocionales tan fuertes que se tornan ofensivos con su lengua unos a otros, e incluso cristianos que han llegado hasta los golpes físicos con tal de hacer que su posición quede por encima del otro cristiano. He sido testigo de familias enemistadas al interior de la iglesia y de cristianos que ya no vienen a sentarse aquí, no porque no quieran oír de Dios, simplemente no quieren ver a la persona que no quieren perdonar. He sido testigo de cristianos que en las bancas de sus iglesias no disfrutan la comunión con Dios, no disfrutan la voz del Espíritu Santo que está diciendo, adora, cántale a Dios, levántate, alza las manos o déjalas abajo y dile cuán grande es el Señor, como cantamos hace unos minutos, y se pierden esa exquisita experiencia de la comunión espiritual con Dios, porque en las 3 bancas de allá adelante está la persona odiada. Y mientras yo tengo que disfrutar a Dios, estoy observando cómo vino vestida, cómo caminó, ya adelgazó, ya engordó, su ropa es nueva, su ropa es vieja, cómo trae a sus hijos. Sí, ya me di cuenta, esa persona terrible que sí, mira cómo se comporta, sigue siendo la persona que yo creo que es. La falta de perdón, hermanos, de verdad, destruye toda la estructura de realidad que podemos construir de la mano de Dios y nos mete a una falsa realidad donde solamente vemos las cosas desde nuestro criterio y nadie es capaz de sacarnos de lo que nosotros estamos seguros es la verdad. La falta de perdón es destructiva. La falta de perdón
es una de las herramientas más útiles que Satanás tiene para dividir iglesias y partirlas en pedazos. Y ojalá y solamente una iglesia en crisis fuera el resultado de la falta de perdón. No. Aún todavía hay consecuencias más desastrosas que puede provocar la falta de perdón. Si ya con lo que hemos hablado, ojalá y espero ya hayamos llegado a un punto donde todos los que estamos oyendo el estudio digamos, ah, caray, ah, creo que tengo que hacer algo con estos resentimientos que tengo. Si ya lo que hemos visto es suficiente como para que en verdad seamos sacudidos de que si hay algún resentimiento, falta de perdón en tu corazón, estás en la carne, en las propias manos del diablo y está haciendo pedazos tu vida enfrente de tus propias narices y le estás permitiendo que destruya todo lo que tienes. Si ya de por sí llegar a este punto es como para que en verdad nos preocupemos por la falta de perdón, ahora terminemos de aterrarnos viendo 5 cosas que puede provocar la falta de perdón, usando 5 citas de la Biblia con las cuales necesito que ustedes me ayuden. La primera cita de la Biblia es Hebreos capítulo 12, versículo 15. Las citas de la Biblia las dejo a la lectura de ustedes para que así ustedes interactúen y así podamos, hermanos, poder aprender un poquito más y escuchar distintas voces durante la exposición de este estudio. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Considerando que las lecturas son de ustedes, escucho la voz de algún hermano, hermana que de pie, mostrando respeto a la palabra de Dios, nos pueda leer este pasaje. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice así, espero no esperarme 2 años atrás, mi hermano José. Gracias. Ahí se los resumo con una palabra, amargura. Vamos ahora a Mateo capítulo 6, versículo 5, y ya cuando tengamos todas las citas, reflexionaremos sobre esta lista. Mateo capítulo 6, versículo 15. 6:15 de Mateo. ¿Quién me ayuda? Hermano, acá Samuel. Gracias. No me quedé así para que le analicemos. Digo, lo primero es fácil de entender, ¿no? Ok, si yo no perdono, puede ser que mi alma empiece a llenarse de amargura. Ok, ¿ha usted probado algo amargo? Ejemplifiquemos, sobre todo las hermanas que están mucho más capacitadas en los asuntos culinarios. Díganme, hermanas, un producto que si lo metemos a la boca tiene un sabor amargo. ¿El limón? No, es ácido, ¿no? No, amargo. ¿La sal? ¿La sábila? ¿El ajenjo? ¿La sábila? Ok. Cualquiera de esas cosas que usted pensó. Imagine tener un trozo de eso que usted sabe todo el tiempo en su boca, todo el tiempo. Noche, mañana, tarde, todo el tiempo, aún durmiendo. ¿Se imagina? Estar durmiendo y de un momento se despierta porque ahí lo tiene. Eso es la amargura. Es una molestia permanente que nunca se va. La falta de perdón te somete a unas cadenas que las tienes todo el tiempo y que no te dejan vivir ni un segundo, de ni un minuto, de ni una hora, de ningún día de tu vida en paz. Pero esta segunda cita, oigan, yo creo que sí varios nos estamos sintiendo incómodos, ¿no? Yo estoy de pie, usted sentado, pero estamos haciendo así como, oh, porque si no le perdonas tus ofensas a los otros, Dios no te perdona a ti. O sea que cuando yo tengo falta de perdón a los ojos de Dios, estoy en pecado. Tú te sigues creyendo el más bueno de los buenos, la más inteligente de las inteligentes, la ensoberbecida que desde arriba ves a las otras personas abajo. Y cuando esa persona viene a humillarse, a decirte, ya perdóname, no sé, luego hablamos. Mientras tú estás en esa posición de altanería, creyendo que estás teniendo el control de las cosas, en realidad eres una persona que está ante los ojos de Dios
en pecado. Y como estás en pecado, Dios tiene que tratarte a ti como trata a cualquiera que está en pecado. ¿Y cómo lo hace Dios? Con disciplina. Y por eso tal vez en tu vida las cosas no marchan bien. No has matado a nadie. No vas a estar en mayo en el juicio de P. Diddy, ni tampoco estás encerrado en Brooklyn porque has traficado drogas, como el famoso Chapo Guzmán, tristemente célebre, pero sin embargo estás en disciplina y en pecado. Y Dios no va a parar esa disciplina, ¿eh? Y si estás en un momento en que dices, ay, ¿cuántos problemas tengo en mi vida? No soy pesimista, soy un optimista bien informado. Entonces, como optimista bien informado, déjame decirte que si crees que estás teniendo problemas, espérate porque te falta lo peor. Porque por la falta de perdón estás en pecado. Y Dios va a seguir disciplinando todo el tiempo hasta que reacciones. Y si te faltan 20 años de vida y no reaccionas, 20 años de vida estarás en disciplina. Nunca habíamos visto la falta de perdón así, ¿verdad? Para nosotros era algo así como hay una pequeña molestia, ¿no? Este insecto, este hermano que me está molestando, no es nada, yo tengo más, vivo en una mejor zona, mi coche es mejor, mi matrimonio es mejor, a mi marido se le ha caído menos pelo y aquí yo tengo más dinero en la... Ya te diste cuenta que es algo más serio, ¿no? Es algo más serio de lo que imaginábamos. Ay, mis hermanos. Marcos capítulo 11, versículo 25. Ay, esta también nos va a dejar pensando, ¿eh? Ya tengo aquí a alguien de pie. ¿Quién se decide entre el hermano Mauricio? Y, her- bueno, ya, hermano Mauricio. Hay muchas formas de lograr que nuestras oraciones no pasen del techo, ¿eh? Y una de esas formas es con la falta de perdón. Qué triste, ¿no? Tú estás ahí en la intimidad de tu habitación o a donde tengas la costumbre de orar y tú estás ahí con tu rostro inclinado, clamando, sintiendo aquí en tu interior que te acercas a Dios y diciéndole al Señor, Señor, elevo esta oración por estos problemas que tengo en mi matrimonio, en verdad, Señor, ya no sé qué hacer con mis hijos. Yo he estado tratando de dirigirlos y de hacerles pensar y sentir, pero no me entienden. Ay, Señor, apenas si salimos de un problema económico y mira ya lo que pasó, la multa, el ticket, porque esa cámara tomó la fotografía de mi placa y no hizo con la placa del auto de atrás. Ay, Señor. Ay, y mientras tú estás en esa carga pidiendo que Dios te asista para que tu corazón se consuele, se elevan esas oraciones, ese incienso fragante que son las oraciones a la presencia de Dios. ¿Y qué crees? Llegaron al techo y rebotaron. Nunca llegaron a la presencia de Dios. Nunca. Todo terminó en un poquito de emocionalismo religioso. Hasta escalofrío sentí, pero nada más fue tu sistema nervioso. El Espíritu Santo ni se metió en eso. Nada más fuiste tú. Y ya una vez que eso pasó, dijiste, ay, amén. Al otro día las cosas siguieron iguales, la fe se te vuelve a acabar y regresas a la amargura. ¿Por qué? Porque cuando no hay falta de, pero porque cuando no ejercemos nosotros, lamentablemente, el perdón y cuando tenemos falta de perdón, eso afecta nuestra comunicación con Dios. Y aunque lo busques en oración, nunca habrá respuesta, nunca habrá consuelo. Y todo provocado por la falta de perdón. No, no has jalado el gatillo de ningún arma para quitarle la vida a nadie. No has incitado a ninguna persona a adentrarse en el espantoso mundo de las adicciones. Y sin embargo estás igual que las personas que hacen eso. Aislado de Dios, sin comunicación con Él y sin posibilidad de entender su voluntad. ¿Y todo por qué? Por la falta de perdón. Colosenses capítulo 3 versículo 13. Colosenses 3:13. Ya, ahí está la cita. Oye, hermano, ¿tienes algún problema con alguien?
Miguel Montoro, ¿tienes algún problema con el hermano Ismael? Sí, me cae mal. ¿Y por qué te cae mal? Pues nada más, me cae mal. Ni te sabría yo decir por qué. No tengo ningún problema, pero la forma como habla, como camina, como cuelga el hombro derecho, ay, no sé, no me gusta. Obviamente esto es retórica, es una broma, ¿no? Y de momento alguien viene y me dice, oye, ¿por qué no lo perdonas? No, no quiero. Oye, Miguel Montoro, ¿cuántas veces Dios te ha perdonado a ti? ¿Y tú no eres capaz de perdonar una vez? Ay, esos egocéntricos soberbios que no quieren dejar de perdonar se sienten más grandes que Dios. Dios sí, que perdone lo que sea, pero yo no soy Dios. Yo sí puedo tener resentimientos. No, qué bueno que no eres Dios. Si te pusiéramos el universo en tus manos por 3 segundos, ya lo hubieras destruido. Qué bueno que no eres como Dios. Y ahí estamos desde una posición de soberbia, nosotros queriendo controlar la vida de las demás personas, queriendo decirle a la gente qué es lo que deben de hacer, porque, porque simplemente no quiero perdonar. Todavía vamos a ir a cosas un poco más profundas. Mateo capítulo 18, versículo 35, la última cita. ¿De dónde viene la ayuda con la lectura? Mateo capítulo 18, versículo 35. Gracias. Esclavitud. Quedamos totalmente esclavizados al peor enemigo que podemos tener, nosotros mismos. Quedamos esclavizados de nuestras emociones carnales, quedamos esclavizados porque así como nosotros no perdonamos, así Dios tampoco nos va a perdonar y nos va a tratar exactamente igual de como nosotros tratamos a otras personas. ¿Te sientes orgulloso porque con la falta de perdón juzgas y criticas a tus hermanos de la iglesia? ¿Dices cómo debe ser su vida? ¿Criticas cómo educan a sus hijos? Espérate, Dios a ti te va a cobrar eso a través de tus hijos. Tan solo espera un poco. Ah, qué silencio, ¿eh? Tranquilo, si yo estuviera ahí sentado, igual me quedaría yo calladito. Me quedaría yo con la posición de mejor no me muevo para que no me toque. Pero nos está tocando a todos. Mis hermanos, la falta de perdón no es otra cosa más que el reflejo de un corazón egocéntrico y engreído, carente de humildad. Ahora, vayamos un poco más profundamente. Les decía yo que vamos a ir más profundamente ya en la recta final de nuestro tema. Vamos un poco más profundamente. Hasta ahora hemos hablado de la falta de perdón y en nuestra cabeza la idea de la falta de perdón ha estado enmarcada en imaginar a alguien y a alguien que han tenido un conflicto y ese conflicto ha generado un distanciamiento entre ellos. El esposo con la esposa, los hijos con el padre, la madre con las hijas, el líder de la iglesia con el que sirve con el que se congrega. O sea, en nuestra mente, hasta este momento, cuando decimos falta de perdón, solamente imaginamos a dos personas que existen, que se conocen y que algo en su relación salió mal y por eso no hay perdón. Pero vamos un poco más profundamente, porque no solamente nos lastiman las personas, sino que también nos lastiman las circunstancias. Y esto ya tiene más que ver con aquello que está allá, en esa parte que nosotros llamamos pasado, a donde muchos de nosotros regresamos y encontramos muchas anécdotas de aprendizaje. Pero hay muchos que no quieren regresar, porque regresar allá es muy doloroso. ¿Ya perdonaste tu pasado? ¿Ya perdonaste al familiar que te violó sexualmente? ¿Ya perdonaste al padre ausente? ¿Ya perdonaste a la madre insensible? ¿Ya perdonaste la pobreza? ¿Los días caminando descalzo? ¿Los días en que solo comiste una sola vez? ¿Ya lo perdonaste? ¿Ya estás en paz con eso? ¿O aún todavía sientes que la vida te debe algo? Ahí donde tú sientas que alguien o algo te debe algo, ahí está la falta de perdón. Si pudieras pasar aquí al frente y observar a todas las personas que estamos acá, que en verdad qué bonito es ver tantas personas, ojalá y sigan llegando más personas. Si te pudieras parar acá al frente, tú podrías señalar y pudieras decir,
es que yo siento que algo me debe ella y él, los demás no. Bueno, ahí donde tú señales, ahí está la falta de perdón. Así que no es nada complicado encontrarla. Tú en tu intimidad con Dios, aquí donde yo estoy hablando, mientras escuchas mis palabras y tú aquí en tu mente estás a salvo de ojos curiosos que descubran lo que tú no quieres que nadie descubra. Ahí quédate, tranquilo. De la mano de Dios y del Espíritu Santo que mora en tu corazón, recorre tu interior. ¿A dónde sientes que alguien te debe algo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde sientes que hay algo? ¿Demasiados años esperando que tu esposo sea cariñoso? ¿Demasiados años esperando que tu esposa te entienda cómo te sientes? ¿Demasiados años esperando que tus hijos comprendan un poco el sacrificio físico que has hecho para sacarlos adelante? ¿Y sigues esperando? ¿Sientes que ahí alguien te debe algo? Ahí está tu falta de perdón. Y ustedes dirían, ¿qué hago? Claro, es la respuesta lógica. ¿Qué hacemos? Porque si no hacemos algo con la falta de perdón, destruye nuestras vidas, destruye nuestros matrimonios, la relación con nuestros hijos. No, a la iglesia no la va a destruir, ya lo entendimos, pero la va a volver tibia, la va a volver una iglesia ineficiente. Una iglesia que va a ser un club social de vamos a jugar a la iglesia el domingo de 9:30 a 12, ¡yupi! ¿Ya? Terminando, quiero pan con mantequilla, ¡yeah! Y mi café, y ya comí, me voy, ¡yu! Nos vemos de aquí 8 días. En eso se termina volviendo la iglesia. Deja de ser un sitio donde la presencia de Dios se siente, donde siento el amor de mis hermanos, donde el hablar con ellos me fortalece, donde puedo platicar una situación complicada que tengo y puedo sentir que mi situación es comprendida. Deja de ser el sitio donde la voz de Dios la escucho. Deja de ser el lugar a donde siento que Dios me está dirigiendo a cambiar algo en mi vida y simplemente se convierte en un sitio donde tengo que estar, porque es mi costumbre. Hasta que un día el diablo encuentre lo suficientemente o el diablo me muestre algo lo suficientemente atractivo como para que yo diga, este domingo no voy a la iglesia, después tampoco el siguiente, después tampoco el siguiente, y cuando reacciones ya van a pasar 3 o 4 años de lo mismo. La falta del perdón es peligrosísima, peligrosísima. De verdad, hermanos, he sido testigo de iglesias que han sufrido por la falta de perdón y han sufrido mucho. Que sirva un ejemplo de 2 congregaciones en otro país donde hubo una iglesia que tuvo un tiempo en el que trabajaron bien, hasta que nace una iglesia hija de la primera en otra ciudad, y entonces la iglesia mamá empieza a ir con la iglesia hija para decirle a la iglesia hija, mira, tienes que actuar así, tienes que hacer esto y lo vas a hacer de esta manera. Pero la iglesia hija le empezó a decir a la iglesia mamá, mira iglesia mamá, gracias porque tú me diste a luz, pero déjame trabajar a mí, ¿no? Porque yo creo que aquí es como, yo creo que de esta manera se va a dar aquí el mejor resultado. Y entonces la iglesia mamá insistió, no, lo tienes que hacer como yo te lo digo. La iglesia hija dijo, no, está bien, sí lo estoy haciendo así, pero déjame también a mí aplicar esto porque creo que es bueno. Lentamente quienes dirigían esas obras comenzaron a entrar en un conflicto tan fuerte de ideas que el diablo logró plantar en ellos la semilla de la falta de perdón. Y esas 5 cosas que ven en la pantalla lentamente comenzaron a alimentar a estos 2 líderes hasta que rompen toda comunicación, se aíslan totalmente una iglesia de la otra y los líderes ni siquiera eran capaces de mirarse frente a frente porque empezaba un careo, acusaciones y gritos. Y lamentablemente sus casas estaban separadas únicamente por medio bloque de distancia. Así que tenían que estarse viendo constantemente. Los años avanzan, el tiempo no perdona a nadie y esos líderes envejecieron. Se acabaron las fuerzas,
Y al acabarse las fuerzas, sobre todo en uno de ellos, se acabaron las ganas de pelear. Se dio cuenta que eso finalmente no llevaba a ningún lado. Y entonces este líder, en este caso uno de los líderes de la iglesia hija, se entera que el líder de la iglesia madre está en el hospital tremendamente grave y sintiendo esa necesidad de, de, de no dejar que nada siguiera entorpeciendo su relación y su vida espiritual, fue al hospital con la intención de presentarle sus respetos al otro líder y según sus propias palabras, básicamente decirle, perdóname, si yo ofendí, quiero que me perdones, ¿no? Quiero estar en paz contigo. Y en la puerta de la habitación del hospital se alcanzó a escuchar la voz del agonizante líder que a gritos y enojado dijo, no lo quiero ver. Hasta allá puede llegar la falta de perdón. Y este líder se fue plagado de resentimiento. Sí, por gracia de Dios está en la presencia del Señor, libre de todo eso. Pero condenó a su iglesia a 20 años de mediocridad porque sacaba y sacaba su resentimiento. Desde el micrófono, sí, hermanos, ya ven que hay hermanos que no agradecen. Cuando este es un espacio donde lo único que se debe hacer es edificación pública. Las cuestiones personales se tratan persona a persona. Y el predicador que usa el micrófono para hablar cosas que tiene con alguien es un cobarde, porque no tiene el valor de ir a confrontar a la persona y desde aquí, con la fuerza que le da la presencia pública, lanza las palabras que su cobardía no le permite hablar persona a persona. Pero ese es otro tema, pero finalmente se está relacionado con la falta de perdón. Así que mis hermanos, tenemos 7 minutos para pensar si hay algo que perdonar, para que en la oración con la que cerremos este tema se lo entreguemos a Dios. ¿Por qué no? Cuando esté llorando, no es una mala idea. ¿Por qué no mientras yo estoy llorando? ¿Por qué no imaginas que frente a ti pones una silla y sientas a la persona que sientes que te debe algo? Imagínatelo, imagínatelo. Así, está así, frente a ti, sentado o sentada. O si es la vida, sienta la vida. O si es tu padre muerto, sienta a tu padre muerto. Es la pobreza, sienta la pobreza, lo que sea. Imagínate que sientas a alguien, ahí está frente a una silla, mientras estamos orando. Y ahí mientras está frente a una silla, dile, en el nombre de Jesús, te perdono como Él me perdonó a mí. No me debes nada. ¿Te atreverías a hacerlo? Los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, los auténticos cristianos pueden hacer eso sin problema. Pero los hijos de Dios carnales, pecadores, perversos, hijos del diablo. Sí, porque no encuentro otro calificativo. El diablo un día, el diablo un día sintió que Dios le debía algo y 6,000 años después sigue igual. Sí, pues lo tengo que decir. Los cristianos hijos del diablo no son capaces de sentar a nadie en esa silla y se quedan ahí. Yo sigo teniendo razón. Yo estoy bien, tú estás mal. Todos están mal, yo estoy bien. Toda la iglesia está mal, yo estoy bien. Los ancianos de la iglesia están, es más, todo el universo está mal, yo estoy bien. ¿Sienten a alguien ahí en esa silla? No sé quién sea. Y díganle, no fue tu culpa, te perdono. No fue tu culpa, me lastimó, sí, me dolió, sí, mucho, mucho. Pero yo no quiero esas 5 cosas en mi vida, o no sé si las quieran. Pero si hoy no van a perdonar, mis hermanos, esas 5 cosas se las envuelvo en un paquete y se las doy, porque van a estar con ustedes toda su vida. Sí, y ahí las van a tener en la sala de su casa. Es más, hasta en su baño van a llegar, van a levantar y ahí van a estar. Todo el tiempo les van a estar acompañando esas cosas. Todo el tiempo. No se van a poder ir de ahí. Son las consecuencias bíblicas de la falta de perdón. Y si nosotros aprendemos a perdonar y a ejercer el perdón,
y dejar de vivir sin falta de perdón, ¿saben qué va a pasar? Esta iglesia, a la que amamos tanto, se va a convertir en una iglesia más unida, donde yo voy a mirar a la persona que me ha hecho sentir inferior y ya no voy a sentir nada por eso. Hasta voy a llegar y le voy a decir hola. Y cuando la persona me diga, hola, ¿cómo estás? Le voy a responder con cariño. Y cuando me vuelva a despreciar, no me va a afectar ya en nada. Nos vamos a convertir en una iglesia donde tú vas a poner, planear una actividad para que después pase aquí alguien al frente y diga, oh sí, hermanos, quiero compartir con ustedes esta actividad que yo estuve planeando por años y tú ahí sentado. Pues yo le di la idea. Pero desde ahí, desde donde vas a estar sentado, vas a decir, sí, Señor, que Él sea glorificado. Amén. Ya. Lo que hice lo hice para servirte a ti, no para servir a nadie. Si el reflector lo está alumbrando a él o a ella, que los alumbre. Yo lo que quiero es que tu reflector me alumbre a mí, no el reflector de la iglesia. Si es eso, cómprense en Amazon uno, pónganlo en un sillón de la sala y siéntense enfrente y que les dé a ustedes toda la luz. Ya, lo resuelven fácil. Pero a mí no me interesa que el reflector de nadie me alumbre. Lo que yo quiero es que el reflector de Dios sea el que me alumbre. Así que elijo perdonar para no tener falta, para no tener falta de perdón. Porque si no, mm, miren qué paquete tan espantoso nos llevamos de regalo. No sé si llamarle regalo o condena. No, yo creo que le queda más condena. Miren qué condena nos llevamos. Vamos a orar, hermanos, para concluir la exposición del tema y que el Señor nos ayude. Si aquí hay alguien que está viviendo falta de perdón, con quien sea, acabe con eso. Ya, corta con eso. Yo sé que te han hecho muchas cosas aquí en la iglesia y yo sé que no quieres ni ver a cierta persona, pero tú no eres Dios. A ti te ha llamado Dios a perdonar, no emitir juicios morales sobre nadie. Así que haz lo que a ti te corresponde y hagamos todos más fuerte a nuestra iglesia para que nunca entre a ninguna crisis. Y si lo está, que salgamos de ella. Oremos, hermanos. Nuestro buen Señor, terminamos la exposición del tema pidiéndote simplemente, Señor, que nos conduzcas a entender. Creo que ya lo has hecho. Es más, creo que esta parte de mi oración está de más. Considero, Señor, que hoy ha sido tan claro lo que hemos aprendido que yo ya no debería de agregar más. Y lo voy a hacer, ya no voy a agregar más. Por favor, Señor, solamente a cada uno de mis hermanos que está ahí en su lugar, imaginando que tienes sentado a alguien ahí enfrente diciéndole algo, ayuda a cada uno de los que están haciendo ese ejercicio sanador tan hermoso, para que ahí, Señor, teniendo la circunstancia o la persona, puedan decir, te libero, ya, no me debes nada, no me debes nada, te perdono. Es más, ni siquiera necesito que me digas nada, estoy en paz contigo, porque quiero hacer contigo lo que Cristo hizo conmigo. ¿Cómo vamos a andar por el mundo diciéndole a la gente que Dios los ama si nosotros no somos capaces de amar a los que nos lastiman? Es un absurdo. Bien dijo alguien, Señor, que nosotros amamos a Dios tanto como amamos a la persona que odiamos más. En palabras simples, si yo siento resentimiento por alguien, eso mismo estoy sintiendo por ti. Y eso es meternos en cuentas bien fuertes contigo. Y eso es estar invocando consecuencias desastrosas para nuestra vida y nuestra iglesia, que es lo que nos preocupa, que no nos podemos imaginar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dejar la falta de perdón y únenos como iglesia. Que sintamos este lugar como lo que debe ser, un hogar donde podemos llegar a alabarte, donde podemos llegar a adorarte y a donde la falta de perdón la hacemos a un lado y a todos les decimos, te amo, de distintas formas y en distintas manifestaciones, entendiendo, Señor, que cuando nuestra iglesia tiene un número grande de personas, no podemos ser hermanos íntimos de todos, pero sí hermanos de todos. No podemos abrirle nuestro corazón a todas las personas, pero sí podemos poner nuestro corazón al lado de todos. Tal vez no puedo hablar de todos los temas con todas las personas, pero sí puedo servir con todos, Señor, para que tu reino crezca. Haznos entender esto, Señor, porque la falta de perdón sumerge a las iglesias en crisis
Y no, no las va a destruir, pero hace algo peor con ellas. Las vuelve tibias e infructíferas. Y no queremos que eso suceda con nuestra iglesia. Queremos, Señor, que sigan llegando más personas. Queremos despertar las ganas de traer a otras personas. Queremos que este espacio físico un día se vuelva insuficiente para albergar a todas las personas que estén viniendo. Pero eso lo vamos a lograr si aprendemos a caminar haciendo a un lado la falta de perdón. Que lo hayamos hecho y esto fue hecho, Señor, para glorificarte a ti. Te agradecemos y al retirarnos a los hermanos, Señor, que van a sus hogares, llévales con bien. Los hermanos que aún todavía nos quedaremos un poco más de tiempo para ensayar lo que haremos para Navidad. Dirígenos, Señor, y que tengamos un buen ensayo. Por esto oramos con gratitud en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Otro tema más de Iglesias en Crisis. Pasen buena tarde, hermanos. Ya viene ahí el hermano Félix a dar algún